Sí, lo ideal siempre es no mezclar. Nosotros los técnicos tenemos varios clientes que lamentablemente no es que son conflictivos, pero sí tienen empresas muy grandes. Sí. Y cuando uno está haciendo un trabajo siempre quieren que le vayan avanzando en otras cosas Exactamente. que se van a hacer. Pero él quiere como que lo vayan haciendo paralelo cuando son dos trabajos completamente diferentes. Entonces nosotros le hemos dicho a los técnicos nuestros, mira, no te lleve de cuando él te dice sí, tú lo manejas, dice que sí, que tú cuando termine va, tú sabes que no va a ir, pero tú le dices que sí. Exacto. Y después la tarde te cogió lo tarde, que tú lo vas a hacer el otro día. Y tratar de manejarlo así, sin decirle que no 100%, porque Exacto. entonces ahí sí hay... Si te la niega inicialmente, te genera el conflicto porque el cliente ya se pone a la defensiva. ¿Estás seguro? Llega gracias a Access Global, Seguritech, RK, abrimos las puertas por ti. Sentry 365, CMD, Central de Monitoreo Digital, Arabet, Fusion Tech, Cainca Express, Domitech, J2M Technology, Manuel Seguridad, especialistas en cercos eléctricos, PGA, tecnología, infraestructura y seguridad, Smart Home Dominicana, Tecnópolis, STPG Service, seguridad electrónica, Sierra Dominicana, Cotízame. Buenas, mis queridos amigos. Hoy tenemos otro episodio más interesantísimo. Y hoy tenemos a nuestro hermano Disla. Qué suerte que apareció porque... No, yo se lo dije a ustedes que yo iba a estar cargando de aquí, no me creía. Pobre mono blanco. Leandro no está aquí hoy, estoy yo. Sí, porque no tenemos mucho brillo hoy. Tú ves que está como la luz. Sí, la luz está mediada ya. Está mediada y todo lo demás. Pero qué bueno, qué bueno. Gracias, Disla, por siempre estar atento ahí. Que lo llamé anoche y me dijo, no, pero tranquilo, que ese es el programa mío. Ya lo sabes. Bueno, nada, hoy tenemos un programa muy interesante que Que nos sucede a todos. nos sucede a todos Y nos va a seguir sucediendo. y nos va a seguir sucediendo. Y no va a dejar de suceder. No. Pero ojalá que los que no son técnicos e integradores, que también le va a tocar También su le tocan. colita, la servilleta, no se sientan mal, porque vamos a mandar como un chin de fuego, pero que no es fuego, pero es una realidad. Vamos a hablar de una realidad que nos pasa a todos los que estamos en este trabajo. A todo el que trabaja, porque también tú lo tienes, así como lo tenemos por nosotros mayormente de manera externa, todo el que trabaja en algún sitio lo tiene de manera interna. Sí, es verdad. Y se llama clientes difíciles. Clientes difíciles. ¿Qué vamos a hacer con los clientes difíciles, Tidela? Sí, el cliente difícil comienza desde la venta hasta la parte técnica. Hasta todo, hasta muchas la postventa, el seguimiento. Muchas veces el cliente cuando arranca por la parte de ventas se la pone difícil al vendedor. Sí. El vendedor muchas veces maneja esa parte, logra hacer la venta, pero entonces cuando el técnico va al terreno a hacer la instalación o el servicio, entonces también se la pone difícil allá. Que el cliente diga, eso no fue lo que yo pedí. Óyeme, qué difícil es la situación. Eso. Pero nada, nosotros tenemos un pequeño guión que vamos a comenzar a ver puntualmente esos 10 puntitos que pusimos solamente para hacer un programa que no sea tan cargado, no sea tan largo. Vamos, Y ojalá que podamos crear un poco de conciencia en las personas que nos miran el programa y que hagan un autoanálisis y que se vean ellos mismos a ver si es verdad que ellos son difíciles o no, porque realmente genera muchas situaciones.
Genera mucho estrés, sobre todo. Mucho estrés. Oye, los técnicos que hayan tenido casos con clientes difíciles, porque nos lo hagan saber en los comentarios ahí. Esas historias se ponen buenas. Yo tengo, como me dice un amigo mío, tú no te la sabes toda, pero te sabes muchas. Sí. Dice, entonces, la primera pregunta que tenemos aquí, que uno le hace preguntas a gente que nos miran a nosotros, vamos a hablar de tal tema, ¿qué tú quieres que preguntemos? Y ellos me mandan pero mira, preguntas. Aquí dicen, características que definen realmente a un cliente difícil. ¿Es siempre culpa del cliente o también del proveedor? El cliente difícil, realmente tú lo comienzas a ver desde que tú comienzas a hablar con él en la venta. Eso es lo que como lo decimos coloquialmente, ese cliente jodón. Claro, y eso no tiene nada que ver con que sea el vendedor que provoque quizá que un cliente sea difícil. Es que hay muchos clientes que realmente tienen mucha maña de que comienzan a generar una venta. Por ejemplo, no podemos decir de que el vendedor, porque si un cliente, por ejemplo, cuando llama a una empresa para que le coticen un sistema de cámara, y el vendedor le hace 4 preguntas y el cliente le dice, óyeme, pero yo lo que quiero es un sistema de cámara de 5 cámaras. Pero, señor, usted tiene que informar lo que le están preguntando para poder hacer un presupuesto adecuado. Adecuado a lo que él a lo que necesita. Pero si usted se pone difícil y no da la información que le están pidiendo, entonces, ¿cómo le puede hacer un buen presupuesto? O cómo le cotizan la necesidad realmente que usted quiere. No, y muchas veces que el cliente ni siquiera sabe lo que quiere. Lo que quiere es ver cámara, pero tal vez no sabe que necesita tal vez algo un poco más avanzado o algo más específico. Entonces, muchas veces, mayormente no es que el cliente es difícil, es que tenemos un tema con la comunicación. Lamentablemente, hay personas que ni siquiera saben hablar, no saben expresar algo que necesitan. Entonces, tú que estás del otro lado, con 200 cosas en tu cabeza, tu propia manera de pensar, tal vez no lo entiendes. Entonces, muchas veces, concho, este cliente se puso difícil, pero inicialmente fue un problema de comunicación. Fue que no, lo que tú realmente necesitas, yo que voy a ser tu proveedor, no lo estoy entendiendo y no te puedo dar no te puedo asesorar o respaldar de la manera que tú necesitas. Pero para el otro lado también se pone difícil porque hay veces que el cliente quiere expresarle y necesita una información que quizá con la persona que está hablando no entiende. Exacto. Y en ese caso, entonces, el proveedor sí se puede poner difícil. O sea que hay puntualmente en esa, hay de ambos lados situaciones que pueden ser difíciles los dos. Sí, porque por ejemplo, el tú poder entender la necesidad de tu cliente, inclusive llevar a tu cliente de manera de que él, que no sabe lo que quiere, pero él quiere cámara, pero no sabe cómo la quiere, ni cómo van, ni qué tipo de cámara, para poner el tema de lo que estamos hablando de cámara. Ahí tiene que ver el expertise tuyo como vendedor, como asesor, como consultor, como tú lo quieras poner, de tener las herramientas, capacitarte y entender el escenario del cliente para tú poder decirle, mire, yo sé que usted quiere ver cámara, usted quiere ver, qué sé yo, la entrada de su casa y su abuelita que está en la sala todo el tiempo, pero el entorno que usted tiene no nos permite hacer una instalación tradicional. Entonces tenemos que hacer otras cosas adicionales, vamos a un levantamiento, vamos a ver lo que se necesita y demás. Pero en el caso del suplidor muchas veces pasa que el cliente, que no es que es difícil, pero que necesita una información que para él es crucial tomar una decisión, claro, es decirle, por ejemplo, mándame el catálogo de lo que tú me estás cotizando. Hay técnicos y hay vendedores que se ponen difícil cuando un cliente le pide, que no es porque el cliente sea difícil, sino que el cliente dice, mira, tú me estás cotizando un motor por una puerta, ¿verdad?, de mi casa, mándame el catálogo para yo ver las características porque tengo otras cotizaciones y quiero comparar características, no precio. Eso lo hacemos nosotros que somos serios. Lamentablemente la dura realidad de nuestro mercado tan... informal. No informal, sino tan voraz, tan... Cuando no es justo, tan injusto hay un término específico. Es que muchas veces cuando te piden esos detalles, el cliente lo que quiere agarrar el mismo equipo que tú vendes, como lo venden 10 gente más, ¿quién eso lo va a vender más barato? Sí, pero muchas veces no es por el cliente que sea difícil, sino no, por eso es que muchas veces los vendedores no lo hacen. No, pero quizás es que al cliente le han cotizado, vamos a suponer, hablar de marcas. Entonces, viene un técnico y le cotiza un motor Eureka. Un Kame y un Sierra. Y yo vengo, le cotizo un Nice, y viene Dilla y le cotiza un Kame. ¿Verdad? Entonces, pero él tiene 3 modelos diferentes de motores. Que con 3 precios completamente diferentes. Ya ahí él no puede. Y 3 especificaciones diferentes. Sí, él no puede ya
ceñirse al precio porque son 3 marcas completamente diferentes. O sea, ya no es la misma modelo que ya tú dices, bueno, aquí si uno me cuesta el mismo modelo de motor, vamos a suponer, y me cuesta 100, otro 50, otro 25, ahí yo tengo que evaluar otra cosa, no el motor. Exacto. Pero cuando a un cliente le envían 3 marcas diferentes y él dice a los vendedores, mira, mándame el catálogo o el datasheet para yo leer y ver las configuraciones de los motores, a ver qué me ofrece uno qué que me el otro ofrece no? uno y qué me ofrece el otro. Hay vendedores que se ponen brutos y comienzan de una vez a decir, ay, pero que este cliente es muy difícil. No, no es difícil. Que el cliente te está pidiendo justamente que te mande Algo un legítimo. catálogo porque eso es lo que él necesita y no es porque el cliente sea difícil. Ahí el difícil es el vendedor. No, exacto. Lo que pasa es que a veces hay clientes que conocen un poco del tema También. y dicen, déjame ver hasta qué punto. Te digo porque yo siempre he dicho, a mí como vendedor se me hace difícil a veces comprar en la calle, en cualquier negocio. Porque cuando yo vendo algo, lo vendo con todas sus características. O sea, Exacto. yo cuando un producto me llega, si no lo conozco, lo estudio. Investigo sobre el producto porque... Y al lo final- prueba en tu oficina. Exactamente, Sí, esa porque es una prueba al cosa. final el cliente te va a hacer preguntas que tú como vendedor tienes que saber responder. Porque si el cliente es hábil y en ese momento encuentra que tú tienes dudas, dice, no, pues espérate, a este yo no lo voy a comprar porque este no maneja el tema. O sea, cuando viene a ver, lo que no es un vendedor, es un da precio, Tú como ves. digo yo. Entonces, Sí, hay ahí gente- el hay cliente gente no que- es el difícil, es Ahí el vendedor. No, y vendedores. tenemos el tema también que hay muchos vendedores que venden por vender. O sea, como nos pasa en situaciones que nosotros vemos en nuestro día a día, que el cliente dice, no, porque me vendieron, me engañaron, me vendieron una instalación grosera, me vendieron un disparate. Bueno, mira, lo que pasa es que es muy probable que el presupuesto que tú tenías para esa instalación no era el adecuado y el vendedor, simplemente por venderte, te vendió esta mala instalación. Bueno, Y Roberto. ahí vamos al término que yo digo mucho, que es un término gringo que dice, you get what you pay for. Sí. Usted tiene lo que usted pagó. Consigue lo que paga. Entonces, Roberto, ahí está tu pregunta respondida. Que en ambos sentidos. La Que- segunda es que muy puede buena. ser. La segunda es muy buena, que cómo identificar desde el inicio del proyecto si un cliente podría volverse problemático. Y eso sí lo tenemos todito. Eso sí es rápido. Eso tú lo tenemos todos, lo que hacemos muchas instalaciones, que tenemos El proyectos. que brega mucho con gente se da cuenta rápido. De una vez. Desde que un cliente, tú le dices que tú vas a llegar a las 9 y él todavía a las 12 está dando vueltas, ya tú sabes que eso te va a dar problemas. Inicialmente tú sabes eso cuando tú ves que el cliente no sabe lo que quiere. Entonces, mira, vamos con el tema de la cámara. Yo quiero una cámara para ver el perímetro y para ver la sala de mi casa, que está mi abuela, para poner el mismo ejemplo de ahorita. Ok. ¿Qué características tú deseas de ese equipo de cámara? ¿Tú quieres que si pasa algo te notifique? ¿Tú quieres que podamos establecer el alcance del perímetro exterior, por ejemplo? Ponte que la casa tenga un patio largo. Entonces, ¿cuáles son esos detalles que tú necesitas tomar en cuenta para nosotros contemplarlo y recomendarte el equipo que haga lo que tú necesitas o lo que tú estás buscando? Ujú. No, y se han dado casos, por ejemplo, de clientes que a veces solicitan un producto. Me ocurrió una vez con un cliente que me pide una alarma, pero me dice, yo no quiero cable por ningún lado. Lógico, entonces tenía que ser una alarma inalámbrica. Una alarma inalámbrica. Procedemos a instalar la alarma inalámbrica, pero como ustedes saben, las alarmas inalámbricas tienen su pro y tienen su contra. Exactamente. Una de las contras que las alarmas inalámbricas tienen, y valga la aclaración para esos clientes que nos ven, nos siguen, y es que los sensores que están dentro de la casa, llámese sensores de movimiento, cuando tú te mueves, si hay actividad dentro de la casa, el sensor entiende que como hay mucha actividad, él se pone en modo reposo para que la batería se preserve. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros armamos el sistema y el cliente hizo marinero delante del sistema de alarma y la alarma no se disparaba. Entonces yo le expliqué esa parte y él me dice, no, quítame eso y ponme entonces una alambrada. Y hubo que desmantelar todo el sistema y volver a instalarlo. No era que la alarma no funcionaba, sino que la alarma entiende que cuando tú la armas, que sale de la casa, bueno, el sistema está armado, no hay nadie dentro. Exacto. Por eso las alarmas inalámbricas y también las alámbricas lo tienen. Está el modo hogar, que es cuando ya tú Está dentro de la casa. está dentro de la casa, que te acuestas a El modo dormir. fuera. Y algunos sensores se quedan activos todo el tiempo, pero hay otros que se quedan en modo pasivo. Claro. Entonces la alarma inalámbrica igual se pone en modo pasivo cuando no está armada. Y cuando tú la armas, a los 5 minutos diríamos,
ya ella entiende, bueno, ya no hay nadie dentro de la casa, yo me pongo en modo activo. Y desde que tú abres la puerta o de que hay un movimiento, pues ella procede a disparar. Se activa una vez, pero no vuelve a activarse durante 10 o 15 minutos. Y se lo decimos, ¿verdad? Porque es así el funcionamiento. Sí. Dile, mira, con respecto a que cómo uno se da cuenta cuando un cliente en un proyecto va a ser problemático, cuando el cliente comienza a preguntarte 500 vainas que no te la preguntó en la preventa. Sí, exacto. Tú dices, pero ven acá, pero se supone ya yo estoy instalando, se supone que él no tiene que hacerme tantas preguntas ahora. Hay clientes que son curiosos, que eso nos pasa mucho. Y hay clientes simplemente que tienen ganas de joder, para ponerlo en términos simples. Sí, ahí uno se da cuenta, uno comienza a perfilar, ya tú sabes que el cliente en algún momento va a generar algún tipo de problema cuando todas las preguntas debió haberlo hecho antes de comprar o antes de comenzar a instalar. Desde que tú ves que él está preguntándote mucha vaina y preguntando mucho periquito, pero que por qué tú estás haciendo esto, ya tú tienes que ponerte en modo... A mí en la experiencia me ha pasado muchas veces que es un tema de curiosidad, que ellos quieren entender por qué que eso se pone de esa manera. Entonces, como por lo general no me pesa, yo trato de manejarlo muy bien y yo lo voy explicando, mira, entonces se pone así, por esto, para evitar aquello, para que tal situación no se presente y por lo menos las instalaciones de seguridad, como tratamos de enfocarla orientada a que la instalación física sea también orientada a seguridad, básicamente que si yo soy el delincuente que veo esa instalación, como yo la voy a vulnerar, para tratar de que sea lo más seguro posible. Entonces, muchas veces los clientes nos preguntan, pero ¿por qué tú lo estás haciendo de esta manera y no de esta? No, mira, esto se hace así, por esto, por aquello, por tal razón. Y otros son simplemente que son quisquillosos, como me pasó una vez con un cliente que me dijo, mira, yo prefiero que usted no haga el proyecto lo que estábamos haciendo era audio comercial en una residencia grande, un audio para un área de una piscina y demás, wifi y demás chulería de automatización. Y me acuerdo que la dueña de la casa me dijo, yo prefiero que no hagan el proyecto si ustedes me van a tocar esas matas. Entonces nosotros tuvimos que agarrar para el proyecto, por favor, que su jardinero esté presente y que el jardinero moviera las matas. Para nosotros evitar un problema más grande. Para que tú veas cómo anda. Otra cosa es cuando un cliente se va a poner difícil en un proyecto, cuando te contratan para instalar un grupo de dispositivos y en el medio del proyecto él comienza no a agregarte cosas, porque ahí no es que está el gran problema. Que comienza que tú le arregles aquella camarita que no se ve. Entonces tú vas, le haces la primera, la justa, ¿verdad? Y después te dice, estamos hablando de proyectos que son grandes, que de 10 días. Sí, que son de varias intervenciones. Entonces después te dice, mira que ahora aquella puerta no me funciona. Diablo. Porque el cliente, espere que el muchacho termine de instalar eso y no se ponga difícil porque cuando es que es una estrategia. Es una estrategia para no pagar. Es que es difícil. ¿Tú me le puedes echar un vistazo a esto? Entonces ahí nosotros... No, pero si tú no lo haces, entonces... Ya tú supiste que ahí comienza el verdadero rostro. Sí, ahí es que está, pero también... es un tema de manejo eso. Tú lo que tienes que simplemente manejar es decirle que sí, que no hay problema, que tú lo vas a revisar de que entreguemos este proyecto. También hay porque eso posiblemente tenga cosas adicionales que están fuera del alcance de eso que estamos instalando. Entonces eso posiblemente, si se requieren aditamentos o servicios adicionales, entonces para poder se lo cotizar. Uh-huh. No, y también hay casos donde ha ocurrido que tú le estás haciendo un trabajo al cliente, ves en el perímetro otras cosas que tú haces. Uh-huh. Le dice, mira, yo trabajo también con cercos eléctricos, trabajo con motores corredizos, y por cosa del destino, no porque tú le pusiste la mano, a los 2 o 3 días de tú haber terminado la labor, estaba destinado a dañarse. Y dicen que fuiste tú que lo dañaste. Sí, porque tú fuiste el que el último que puso la mano. No, pero ni siquiera le pusiste la mano a ese dispositivo. Tú eres que está trabajando, entonces todo se te va a pegar a ti. Eso es un riesgo que nos ¿cómo se llama esto? Que nos concierne a todos. Mira, aquí hay una pregunta que fue con ese último comentario que yo hice, que dice, ¿cuáles son los errores comunes de los técnicos integradores que pueden convertir a un técnico normal en un cliente conflictivo? Esa misma situación, cuando el cliente le están haciendo un trabajo y él quiere que el técnico le resuelva otras cosas que nada tienen que ver con que él con el servicio contratado. Claro, ahí hasta ese momento era un cliente normal. Sí, después de ahí. Pero esa situación comenzó a poner al cliente conflictivo. Otra cosa que ponen los clientes conflictivos es cuando usted pauta 1 hora para ir a verificar o a iniciar una instalación o a darle un servicio a un cliente y tú llegas cuando te da la gana.
Sí, eso va, pero ahí es la falta tuya. Claro, pero entonces el cliente no es que es el cliente conflictivo, el cliente es un cliente normal, pero él pidió un permiso a su jefe, ¿verdad? Para estar a la casa, porque tú le dijiste que iba a las 3 de la tarde, entonces le dice al Llega a jefe, las mire, comandante, yo tengo un problema en mi casa y el técnico me va a resolver a las 3, usted me puede dejar salir a las 2:30, después yo le compenso ese tiempo por otro lado. Ese cliente salió para su casa, ya debe un favor a su jefe, Claro. y Ya el tiene favor, compromiso. y tiene que pagar ese tiempo después, quedándose 4 o 5 días, media, una hora más tarde eso en es. la oficina, ¿verdad? Para poder cumplir con los tiempos de trabajo. Entonces el cliente llega, que es un cliente normal, sencillo, pero entonces el técnico ni siquiera le responde el teléfono. Sí, algo que yo he aprendido en todos estos años de experiencia es que algo que usted tiene que tener siempre presente es dar la cara. Usted haya metido la pata, no la haya metido. Si el cliente le llama, usted le responde. Y si no lo puede coger en el momento, le escribe, te devuelve en un momento que estoy ocupado, tengo una llamada, lo que sea. Y siempre dé la cara, aunque usted esté en falta. Miren, porque ese- eso es lo que hace que genera que el cliente tenga confianza, porque situaciones no pueden pasar todito. Claro. Ponte que yo quedé ahí a las 3, pero se me pinchó una goma. O me paró la policía porque me pusieron una multa o lo que sea. Mira Eso me cómo tú retrasó. conviertes un cliente conflictivo. Usted fue a chequear vamos a poner un grabador de cámara, que tenían 2 cámaras que no se veían. Y el técnico va, comienza a poner la mano, Y y, se ahora mató. hay 4 cámaras que no se ven. Ok. Y dice el técnico que no, que eso estaba así. No. Y un cliente normal, que no es conflictivo. Pero señor, usted cuando llegó ahí, el cliente lo llamó y le dijo, mira, tengo 2 cámaras que no se me ven, y cuando tú llegaste hay 2 cámaras que no se ven, tú no puedes decirle que las otras 2 cámaras se dañaron. Pueden dañarse porque las cosas son así. Pero, La no ley de Murphy, si está pero dañada, después se que va a usted dañar. le puso la mano a eso, usted tiene que buscar una solución, porque fue cuando usted llegó ahí que comenzó Por el eso, fallo por eso siguiente. es tan importante uno visualizar antes de empezar a poner la mano. Ujú. Uno ver qué es lo que tiene el cliente, tratar de documentarlo. Oye, nosotros a veces hasta cuando vemos instalaciones que sabemos que están mal hechas y que las vamos a arreglar, hasta fotos le tiramos las conexiones, por si acaso vamos a mover algo que provoque que algo deje de funcionar para ver cómo estaba antes. No, incluso yo diría que en el mismo levantamiento detectar ese tipo de anomalías, porque Sí. todos hemos tenido casos donde tú llegas a hacer una instalación a un residencial, a un edificio. Está alguien que tiene esa experiencia, yo lo he tenido, tú también, José, de que hay un intercom que lo instalaron hace 10 años. Utilizaron un cable de mala calidad. Entonces, Y el cable está podrido. cuando tú vas a hacer ese levantamiento, tú lo primero que tienes que decirle al cliente, mire, para yo garantizar mi trabajo, tenemos que cambiar el cableado completo. Usted que sabe si le conviene o no, Exacto. pero yo con ese cableado viejo que está ahí no puedo instalarle. Porque a los 2 o 3 días te me va a estar llamando de que el intercom no funciona, que no se ve la cámara. Arreglaste el piso 1 y dañó el piso 3. Exactamente. Entonces, lo mejor es desde el principio evaluar cuál es el recurso a usar dentro de ese proyecto y simplemente cotizar. Y Sí. no hacer el trabajo por hacerlo, simplemente. Otra pregunta, ¿cómo se debe actuar cuando un cliente exige algo fuera del alcance del contrato o del presupuesto? Que eso nos ha pasado, sí, a todos. Y nos va a seguir pasando. Y nos va a seguir pasando. Simplemente que bueno, eso lo podemos hacer. Simplemente cuando entreguemos esto que estamos haciendo, se evalúa eso que vamos a hacer. Podemos hacer levantamiento ya que estamos ahí, eso se maneja, pero no intervenir esas adicionales de... Y cuando el cliente es difícil, ¿cómo tú resuelves esa situación? Es un tema de comunicación. Lógicamente hay un tema de manejo, como le decimos, un 200 de manejo que tú tienes que tener, y hay simplemente clientes que se van a transar y van a querer que tú, por el mismo precio que tú le estás cobrando, le resuelvas eso. Entonces, hay que buscar la manera de tú, sin entrar en un conflicto, porque posiblemente es una gente conflictiva, hay gente que están aburrida con el mundo y están buscando con quién desgraciarse la vida, lamentablemente. Y te puede tocar a ti el día que ese cliente esté así. Simplemente Que poder... no se bebió la pastilla. Que no me bebió la pastilla de la ansiedad. Entonces, manejar la situación, dejando claro que, mira, eso sale del alcance de lo que estamos haciendo. Vamos a terminar esto, pues entonces empezar a trabajar con lo otro. De una manera sutil. Sí, lo ideal siempre es no mezclar. Nosotros los técnicos tenemos varios clientes que lamentablemente no es que son conflictivos, pero sí tienen empresas muy grandes. Sí. Y cuando uno está haciendo un trabajo siempre quieren que le vayan avanzando en otras cosas Exactamente. que se van a hacer, pero él quiere que lo vayan haciendo paralelo cuando son 2 trabajos completamente diferentes. Entonces nosotros le hemos dicho a los técnicos nuestros, mira, no te lleve de cuando él te dice sí, tú lo manejas, dice que sí, que tú cuando termine va, tú sabes que no va a ir, pero tú le dices que sí, Exacto. y después la tarde te cogió lo tarde, que tú lo vas a hacer el otro día, y tratar de manejarlo así.
sin decirle que no 100%, porque Exacto. entonces ahí sí hay... Si te la niega inicialmente, te genera el conflicto porque el cliente ya se pone a la defensiva. Claro, Por eso entonces el tema lo del ideal manejo. siempre es ir como prolongando. Decir, sí, yo vamos a chequearlo ahora. Y siempre decir que se me complicó, pero déjame ver cuando yo termine esto. Inclusive, algo que nos funciona a nosotros mucho es cuando vamos a hacer un proyecto que incluye múltiples disciplinas o alcanza múltiples áreas o múltiples cosas que nos pueden generar un conflicto con el cliente, es siempre definir el alcance. Nos pasa muchas veces en telecomunicaciones. Por ejemplo, nosotros vamos a resolver un problema con un router de borde, básicamente el equipo que manda en el internet. Pero tú tienes un problema del Wi-Fi que no te da la cobertura porque hay una instalación deficiente. Entonces, definir que lo que nosotros vamos a hacer alcanza y limita solamente a esa parte de la red. Entonces, cuando el cliente te pide eso adicional, mira, cuando el cliente te pide eso adicional, tú le dices, mira, nosotros estamos trabajando puntualmente con esto, pero podemos evaluarlo. Y ahí entonces venimos con el tema de manejar esa situación para evitar tener un conflicto directamente con el cliente. Porque al final el cliente no entiende de eso. Él lo que quiere es que que su sistema, su servicio, su situación se le entregue y funcione. Es una situación cuando por decisión del cliente quiere atacar otra área de la instalación que le están haciendo y simplemente le pedimos a los clientes que miran este podcast de que sean un poco conscientes, ¿verdad? Y que traten de definir cuando es un trabajo y cuando es el otro y que no lleven y que no generen una situación a ese técnico, a ese integrador o a esa empresa que le está instalando, claro, a una situación que lo que puede generar es un conflicto y que en los conflictos nadie queda bien. Claro. Alguien pierde algo cuando hay un conflicto. Y normalmente quien más pierde muchas veces cuando el cliente, que actualmente ya ningún cliente paga nada por adelantado. Exacto. Cuando paga una parte, siempre el cliente entienda. Y más básicamente cuando es empresa, te puede pagar un 50% claro, quizás. En los clientes... Es complicado muchas veces. Vamos a decir, tipo hogar, que es doméstico, tú le solicitas un avance, en algunos casos te lo dan, pero en algunos casos te dicen, no, cuando tú termines de instalarme, que yo te pago en totalidad. Que muchas veces es un riesgo que corremos, porque si viene el conflicto, entonces el cliente termina no pagando. Que ahí es donde está el problema más grande. Entonces, muchas veces... Por eso el tema de uno tener una comunicación clara. Sí. Dale. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando... Y vamos a hacer este programa, ¿qué le parece? Porque vamos a la mitad. Dale, sigue. Y hacemos dos episodios de esto. Porque nos queda... Sigue. Listo. Vamos a hacer 2 minutos. Vamos a hacer 2 episodios, Sari. Ya Sara nos dijo que sí, señores. Accedió a algo en un momento. Seguimos con el cliente que pide, ¿verdad? El problema, Disla, que tú muy bien lo dijiste. Lo peor es que cuando pide algo que está todavía muy fuera del alcance. Porque si te está pidiendo algo adicional, que tú hasta lo puedes absorber, porque él te dice, mira, depende de lo que sea, tú lo manejas. Vamos a suponer, tú estás instalando 2 cámaras aquí, y él te dice, pero esa tercera, muévemela 1 metro más para allá, y que mire aquella zona que ya se va a quedar un chin de protegida. Como tengo 2 aquí, son cosas que nosotros como empresa no nos cuesta nada. No, exacto. Quizá un tubo más, 1 hora para quitar y poner. Sí, eso, y mover eso el depende del alcance, tú lo manejas. Muchas veces cuando son cosas que salen del alcance de lo que tú estás haciendo. Claro, entonces, lo que le pedimos es a nuestra audiencia de clientes finales, es de que traten, por favor, en la medida que sea posible, no mezclar los trabajos. Y que si una empresa o un integrador, usted contrató un trabajo, espere que ese trabajo concluya, ¿verdad? Y que siga haciendo la otra cosa que usted necesita que le hagan, aunque sea de lo mismo que le están haciendo, pero trata de no generar la situación porque realmente hemos tenido situaciones muy incómodas. Ahí yo entiendo que es un tema de manejo de parte de ambos lados. Manejo del que está haciendo el servicio, porque el tema es de que nosotros tenemos también que aprender a educar al cliente. A mí me ha pasado muchas veces con un cliente que simplemente quiere tener habilidad con uno y te quiere sacar ventaja. Para entonces, dentro de lo mismo que ya él está pagando por algo que tú estás haciendo, que tú le hagas cosas adicionales que salen del alcance de lo que tú estás haciendo y que tienen costo. Entonces, es un tema de saber manejar muy bien eso para que eso no termine en un conflicto y no se malinterprete. Porque al final lo que uno quiere es concluir, entregar y que el cliente quede satisfecho. Y otra cosa es que te están pidiendo muchas veces... en la venta fue todo muy bien, todo iba perfecto,
hasta que él comenzó a recibir el equipo, el producto, lo que sea, y él te dice que eso no fue lo que él pidió. Entonces ahí hay otra cosa que se sale fuera del alcance del proyecto. Sí. Por ejemplo, el equipo, ese equipo te graba una semana, ¿verdad? Porque te le cotizó un disco duro, por ejemplo, de 1 tera. De 1 tera. ¿Verdad? Dice, pero yo lo que necesito que grabe en 30 días. Dice, sí, pero yo le coticé un disco duro de 1 terabyte. Sí, pero ahí quien falló fuiste tú. Porque tú lo primero que le preguntas al cliente, ¿cuántos días te necesita de grabación? Sí, pero muchas veces el cliente pues estoy hablando de cliente difícil, ¿verdad? Sí. El cliente se le puede ver que se le pudo haber informado que dura 7 días y quizá él no eso lo registró. Sí, eso también pasa. ¿Tú entiendes? Entonces el cliente te dice, no, pero yo es 1 mes que necesito. Entonces el técnico dice, sí, pero tiene que pagar una diferencia por el disco duro Tenemos que cambiar el de 4 teras o de 2 teras, lo que sea, por el tiempo que el cliente quiere. Y ahí mismo ya algo que se salió fuera del alcance de lo que se contrató principalmente. Sí, por eso es muy importante el tema de tú definir, sobre todo por escrito, lo que el cliente quiere y el alcance que va a tener el proyecto. Algo que nosotros muchas veces hacemos es ese mismo tema de, mira, ¿cuántos días tú necesitas de grabación? Nos pasó una vez con un cliente de una industria que por un requerimiento de un cliente de ellos, y son como unos almacenes que guardan productos de tránsito de varias empresas, y por un requerimiento de un cliente de ellos necesitaban 180 días de video, básicamente 6 meses de video. Casi nada. Pero tienen una instalación de más de 50 cámaras. Entonces yo le dije, mira, eso se puede hacer sin problema, pero es una solución costosa porque hay que poner equipos especiales de almacenamiento. Yo tengo que garantizarte de manera redundante ese tema de video y se te puede disparar el presupuesto. Entonces, para que no haya malos entendidos, con la solución que hicimos actualmente, tú tienes los 30 días que nos requirieron. Confirma los requerimientos a nivel de tu cliente interno para nosotros dimensionarte la solución basado en el presupuesto que tú tienes. Al final no se pudo hacer por un tema de presupuesto porque salía muy por encima de lo que el cliente realmente estaba dispuesto a pagar. Pero el cliente no lo entendía. Entonces eso me pudo haber generado un conflicto porque el cliente quiere, este tipo lo que quiere es matarme, engañarme o cobrarme dinero de más por algo que sí sale del alcance de nosotros. Bueno, hasta hoy dejamos la mitad de este episodio, que es los clientes difíciles. Y en la semana que viene volvemos con la segunda parte de este gran programa que espero que ayude a aclarar la mente a clientes finales, a vendedores y a integradores que trabajan en el área de la seguridad. ¿Cómo manejar los impases con los clientes difíciles? ¿Cómo manejar la situación? Entonces, Dila, ¿tú quieres decir algo, no? No, ya en la próxima yo le voy a abundar algo. Vamos a hacer un par de anécdotas en la próxima. sobre cámaras. Yo tengo un cliente difícil. Cliente difícil en la parte de cámaras. A propósito de cuando comenzaron a salir aquella cámara Color Blue, Starlight. Pero vamos a dejarlo para el próximo. Don José. Déjanos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?